¿Alguna vez ha sentido que su vida está fuera de control? Usted puede sentirlo en la sociedad. La angustia, la ansiedad, la ira. Estamos inundados de malas noticias. Encendemos el televisor y estamos inundados de imágenes del último país en ser golpeado por un tsunami o de la violencia en el Medio Oriente. Y entonces sus amigos nos hablan de las historias en el internet acerca de cómo la ONU va a dominar el mundo. Los programas de entrevista de radio critican sobre las armas nucleares de Irán y el colapso de la atención sanitaria. ¿Dónde está Dios en todo este lío? Bueno, en Beyond Today vamos a responder a la pregunta más importante de todas las dificultades e incertidumbres de la vida. ¿Ha perdido Dios el control? Join our host Gary Petty on Beyond Today. ¿Por qué se siente como si nuestro mundo estuviera fuera de control? ¿Es Dios como un propietario ausente que deja que su propiedad se deteriore? ¿Ha esperado demasiado tiempo para intervenir en los asuntos mundiales? ¿Se ha preguntado por qué el amoroso, todopoderoso Dios parece estar impotente en un mundo de sufrimiento, violencia, desastres naturales y ansiedad? ¿Quiere Dios detener la locura? Pero parece que las cosas están empeorando todo el tiempo. En el escenario mundial, las viejas instituciones políticas y económicas se han desestabilizado y han perdido credibilidad. Instituciones como las Naciones Unidas, la OPEP, la OTAN y la Unión Europea parecen más o menos obsoletas. Las instituciones religiosas de la corriente principal del cristianismo pretenden suministrar una brújula moral para la sociedad. Pero hoy en día todas las iglesias reflejan las arenas movedizas de la cultura pop. Comportamiento que fue condenado en la mayoría de los púlpitos hace un par de décadas y es ahora no solo aceptado, sino que se considera un discurso de odio si no estás de acuerdo. Así nos preocupamos por la economía y nuestros puestos de trabajo. Nos preocupamos por la moral cambiante. Nos preocupamos por el clima. Nos preocupamos por si el gobierno nos está espiando en nuestras actividades cotidianas. Así que, ¿dónde está Dios? ¿Ha perdido el control? ¿Está Él en control? Y si lo está, ¿por qué está el mundo en tal lío? Bueno, lo que vamos a discutir en Beyond Today ayudará a entender por qué parece que todo está fuera de control. También veremos cómo se puede comenzar a experimentar la seguridad y la libertad del control de Dios en su vida. La Biblia tiene las respuestas que pueden dar esperanza y fe. Dios solo va a permitir que esta confusión continúe por un periodo limitado de tiempo hasta que intervenga de manera espectacular en la historia humana y tome el control. Este es uno de los grandes temas de la profecía bíblica. Vamos a mirar a la profecía más importante de toda la Biblia. Es base para el resto de profecías. Ahora escucha esto, entienda este versículo y sabrá que Dios todavía está en control de la historia y la profecía. Historia y profecía, grandes ideas. Pero ¿cómo se aplica esto a los problemas de su vida cotidiana? Usted es una ama de casa tratando de mantener un trabajo a tiempo parcial y cuidar de 2 niños. O un plomero tratando de ganarse la vida y preocupado por las facturas del médico. Cuando usted entiende por qué el mundo está fuera de control y cómo Dios va a traer la seguridad y la libertad real para la humanidad, se puede empezar a dejar que Dios traerá estabilidad y seguridad en su vida, en este momento. Para descubrir la respuesta a la pregunta, ¿ha perdido Dios el control? Vamos a ir de nuevo al principio, al comienzo de la raza humana. Ahora yo sé que la creencia de que la humanidad comenzó con 2 personas llamadas Adán y Eva es vista por muchos como muy poco científico. En Beyond Today creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios
y que lo que cuenta el jardín del Edén es cierto. Tengan paciencia conmigo, porque si bien es cierto, esta historia nos da el marco para la comprensión de toda la historia humana y la profecía bíblica. Ahora escucha esto y que le ayudará a entender por qué tienes tantas luchas en su vida ahora mismo. De acuerdo a las escrituras, Adán y Eva vivían en el ambiente perfecto. No tenían ningún conflicto entre ellos y Dios o entre ellos mismos. Dios le dijo a nuestros primeros padres que podían comer de todos los frutos del huerto, excepto el del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mientras permitieron que el creador de la vida les explicara cómo funcionaba la vida, vivieron sin confusión o conflicto. No se deprimieron, no tenían dolor emocional. Estaban seguros, felices y verdaderamente libres. Pero los primeros padres de la humanidad decidieron que podían elegir por sí mismos el bien y el mal. Ellos no tomaron esta acción de rebelión en contra de Dios por sí mismos. Ellos fueron influenciados por un verdadero ser espiritual, un ángel que ya se había rebelado contra Dios y se habían dado a conocer como el adversario o Satanás. Los convenció de que Dios no los entendía. Cuando se habla de cómo la vida pareciera fuera de control, no se puede sacar a Satanás fuera de la ecuación. Es por esto que el apóstol Pablo llamó a Satanás el Dios de este mundo. Usted ve, la humanidad ha sido secuestrada y engañados a los estilos de vida basados en comer el fruto del conocimiento del bien y del mal. Oh, yo sé, cada vez que hacemos una afirmación como esta, tenemos emails diciendo: vamos, no espere que crea que he sido secuestrado por un ser sobrenatural. Estoy a cargo de mi vida. Puedo decidir la diferencia entre el bien y el mal. Eso es exactamente lo que Adán y Eva debieron de pensar, ya que permitieron que fueran secuestrados por Satanás. Esto no quiere decir que Satanás de alguna forma es más listo que Dios, ni es más poderoso que el Creador. Dios permitió que su adversario influyera en los seres humanos, porque Dios le dio a cada uno de nosotros, escucha esto, el libre albedrío. Usted y yo debemos escoger entre el bien y el mal. Tenemos que aprender qué es bueno y qué es lo malo. Es el problema con el libre albedrío. Usted tendrá realmente que tomar decisiones y vivir con las consecuencias. Desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, toda empresa humana ha sido una mezcla de bien y mal. Cada gobierno humano, el sistema económico, el sistema educativo, los conceptos de la moral y de la religión, ha sido influenciado por el Dios de este mundo. Con el tiempo, todo lo que creamos va a salirse de control. Cuanto más se experimenta la seguridad mediante el control de los demás o al obligar a todos a hacer una cosa a su manera o que estén de acuerdo con ustedes, más infeliz se convertirá. Así que seamos realistas. Vivimos en la frustración. Usted no puede conseguir que su esposo o hijos vivan bajo su control. Sus compañeros de trabajo no vayan a presentarse. Y usted nunca conseguirá controlar los precios del petróleo, el cambio climático, el terrorismo en el Medio Oriente. Por lo tanto, se siente fuera de control. Aquí está la buena noticia. En el relato del Génesis de Adán y Eva, es la profecía más importante de toda la Biblia. Es la profecía en la que todas las demás profecías bíblicas se basan. Predice cómo, en medio de todo este caos, Dios va a tomar el control de la historia humana. Ahora voy a contarles acerca de esa profecía en particular en un momento. Pero primero déjeme explicarle brevemente la literatura gratuita de hoy. Aunque la profecía comprende alrededor de una cuarta parte de la Biblia, a veces puede ser difícil de entender. Así que para ayudar a comprender mejor la profecía, me gustaría ofrecerle nuestra guía de estudio gratis. Usted puede entender la profecía bíblica. Esta guía de estudio es absolutamente gratuita. Le ayudará a inyectar nueva vida a su estudio de la Biblia. Le ayudará a comprender la verdadera magnitud de la profecía, ya que pone el pasado, presente y futuro en perspectiva. Si usted está interesado en la profecía bíblica, realmente necesita esta guía de estudio. Así que por favor no espere. Vaya en línea a beyondtoday.tv para descargar
leer o solicitar su copia gratis de Usted puede entender la profecía bíblica. O bien visite nuestro sitio web en español, idoai.org. Tenga la seguridad de que nadie va a pedirle a usted nada y su nombre no se dará a cualquier persona. Visite nuestro sitio web en español, idoai.org. ¿Alguna vez has mirado a la imprevisibilidad de la actividad sísmica, la guerra, la pobreza, la injusticia de la vida y se ha preguntado si Dios ha perdido el control? O tal vez usted es como la mayoría de la gente en realidad. Simplemente no le importa mucho sobre los acontecimientos mundiales. Todo lo que importa es su vida, pasar el día, su trabajo, su salud. Una vez trabajé para una estación de radio donde la filosofía de noticias era que la mayoría de la gente está más interesada en qué sucedía con la ambulancia que pasaba por casa que de 1 millón de personas que mueren en una catástrofe en China. Pero no importa cómo usted intenta hacer caso omiso de la confusión y la incertidumbre de la vida, no se puede escapar de ella. La televisión, la radio, el internet trae el mundo a nosotros, así queramos verlo o no. Y seamos sinceros, es aterrador. Usted puede tratar de ocultarlo. Las cosas no son realmente tan malas. Ellas realmente no están fuera de control, pero no se puede escapar de los efectos. Así que, ¿cómo se puede experimentar una sensación de seguridad en un mundo loco? Antes de que podamos encontrar las soluciones, primero debemos definir los problemas. Hemos visto cómo Adán y Eva tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal y se desplomaron las generaciones futuras en una espiral de intentos fallidos por crear una sociedad viable fuera de control. Vivimos en un mundo confuso porque Satanás es el Dios de este mundo. Usted nunca encontrará seguridad espiritual hasta que se enfrentan a esta realidad. Todo ser humano, incluido usted, yo, todos hemos comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Su vida está fuera de control, ya que el núcleo de nuestro bienestar espiritual de cada uno de nosotros está espiritualmente fuera de control. Nada se resolverá en su vida hasta que entienda la verdad. Usted no puede conseguir el control de los patrones de tornado, lo que está sucediendo debajo de la cuenca del Pacífico. El próximo ataque terrorista se llevará a cabo, pero puedes dejar que Dios controle su vida al comer del árbol de la vida. Usted ve, había otro árbol en el jardín del Edén, además del árbol de la ciencia del bien y del mal. Volveremos a ese árbol en un momento. En primer lugar, vamos a volver a Génesis 3 y miremos lo que pasó con Adán y Eva después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y cómo esto se aplica, sí, a usted en la actualidad. Recuerde, antes de que Adán y Eva decidieran explorar la ciencia del bien y del mal por sí mismos, ellos vivían en la felicidad y la seguridad, pero en el momento que escogieron desobedecer a Dios, su vida comenzó a girar fuera de control. Inmediatamente se sintieron avergonzados de sus propios cuerpos y de su sexualidad. Los sentimientos de culpa y confusión los llevaron a esconderse de Dios. Adán se negó a asumir la plena responsabilidad y solo culpó a su esposa. Usted ve, en su mente, Dios se había convertido en un adversario. ¿Sabes qué? Eso es exactamente donde se encuentra el mundo hoy en día. ¿Ahora te estás escondiendo de Dios? ¿Juegas a la iglesia? ¿Cree usted que no importa cómo se vive? Porque ya sabes, Dios me entiende. ¿Es incapaz de orar porque usted está atormentado por la culpa y la vergüenza? El mundo está fuera de control porque todos nosotros estamos en conflicto con nuestro Creador. Mantenemos la búsqueda de soluciones físicas y es un problema espiritual. Hace miles de años en el jardín del Edén, Dios hace esta notable profecía y con esta profecía encontramos esperanza para todos los seres humanos. En Génesis 3:15, Dios está hablando directamente a Satanás. Él recuerda que influyó en los primeros seres humanos a ir en contra de su Creador. Y él dice esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, ¿qué significa esta declaración críptica? Dios le dijo a Eva que no habría conflicto entre los seres humanos y Satanás, sino que el ser humano le aplastará la cabeza a Satanás. Y aquí tenemos la profecía fundamental de toda la Biblia. Desde el principio, Dios planeó enviar a un ser humano especial, una que la Biblia llamaría el ungido, el Mesías, que derrotaría a Satanás, el pecado y la muerte. Toda la historia del Antiguo Testamento es como Dios fue cumpliendo esta promesa profética en medio del confuso reinado y mal de Satanás. En el Génesis, Dios le dijo a Abraham y a Sara que él bendeciría a todas las naciones a través de uno de sus descendientes. El libro del Éxodo narra cómo se salvaron los descendientes de Abraham de la esclavitud de Egipto a través del poder de Dios en un hombre llamado Moisés. Esas personas se convirtieron en la nación del Israel bajo los reyes de David y Salomón. Y 1000 años después del rey David, un descendiente de Abraham, una chica muy joven llamada María, quedó milagrosamente embarazada con el Hijo de Dios. Jesús, el Cristo, el Mesías, no era como cualquier otro ser humano. Él es el cumplimiento del tema profético que se inició con la declaración de Dios a Adán y Eva, ya que fueron llevados fuera del jardín del Edén. Hoy en día estamos ofreciendo la guía de estudio gratis. Usted puede entender la profecía bíblica. Uno de los capítulos de esta guía de estudio describe 9 principios y temas proféticos. El primer tema profético es el papel del Mesías. Predicciones sobre el Mesías y su papel en el plan de rescate de Dios son la base de toda la profecía. El libro del Nuevo Testamento de Hebreos dice esto acerca de Jesucristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, a través de la muerte. Ahora bien, esto está hablando de Jesucristo. ¿Podría matarlo Satanás, que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre? Dios le permitió a Satanás secuestrar a la humanidad. Pero desde el primer momento, como vemos aquí en el Génesis 3:15, Él tenía un plan para rescatarnos. Él quiere rescatarle. Por lo menos reconoce su necesidad de ser rescatado. Esto comienza con usted, aceptando lo que es usted, por naturaleza un adversario de Dios. Usted necesita su perdón por sus crímenes cometidos contra su ley. Es necesario el sacrificio de Jesucristo como el sustituto de la pena de muerte, que es el resultado de comer de la ciencia del bien y del mal, y tiene que ser rescatado del cruel control de Satanás sobre su vida. No dejes mantenerte cautivo. ¿Estás listo para tener el mensaje profético del Génesis 3:15 aplicado a su vida? Es hora de dar la vida al control de Dios y vivir por sus caminos. Es hora de dejar de ser parte del problema y llegar a ser parte de la solución. Ahora, cuando usted solicita nuestra guía de estudio gratis, usted puede entender la profecía bíblica. También le enviaremos una suscripción gratuita a una revista a todo color, Las Buenas Noticias, con muchas páginas. La publicación bimensual realmente ayudará a energizar su estudio de la Biblia. Cada número de Las Buenas Noticias incluye artículos sobre la vida cristiana y la enseñanza bíblica sobre el gran plan de Dios para su vida. También explica cómo puede crecer en la gracia y el conocimiento de Dios y ofrece formas prácticas para enfrentar mejor los problemas difíciles de la vida diaria. Otro foco importante de Las Buenas Noticias se encuentra en la profecía bíblica. Contáctenos visitando nuestra página para los que hablan en español en iduay.org o visite en línea en beyondtoday.tv para adquirir esta ayuda de estudio. Se puede entender la profecía bíblica y nuestra revista Las Buenas Noticias. Realmente espero que acceda a nuestras ofertas gratis hoy. No tienes nada que perder y créanme, todo que ganar.
Dios ha provisto una manera de salir de este lío. Comienza con su voluntad de aceptar que eres parte de la confusión y fatalmente defectuoso porque usted ha estado comiendo del fruto del conocimiento del bien y del mal. Usted debe estar dispuesto a hacer frente a ese anhelo de tener una relación espiritual significativa con su Creador. Dios tiene un plan para traer el caos de la historia de la humanidad bajo su control. Hemos visto cómo la venida de Jesucristo va a vivir una vida sin pecado. Morir por nuestros pecados y ser resucitados para volver a su Padre es un cumplimiento parcial del Génesis 3:15. Pero este principio de todas las profecías no se ha cumplido por completo todavía. Ahora empezamos el programa de hoy con el inicio del libro A Principios de la Biblia. Vamos a ir hasta el final. El libro de Apocalipsis contiene visiones divinamente inspiradas dadas al apóstol Juan acerca de un momento sin precedentes en la historia humana. Se habla de un tiempo en que toda la humanidad será una espiral fuera de control. Las guerras, las epidemias, los terremotos, los desastres naturales devastadores y, para empeorar las cosas, Satanás desatará su odio sobre las víctimas que secuestró. Vamos a estar al borde de la extinción humana. Y aquí está lo que Juan fue inspirado a escribir. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora el Verbo es otro nombre para Jesucristo. Juan continúa: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La profecía del Génesis 3:15 no se ha cumplido por completo todavía. Dios está en control. Él está enviando a su Hijo una segunda vez para eliminar a Satanás y establecer el reino de Dios en la tierra. Jesús, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, se creará una nueva sociedad basada en los caminos de Dios. ¿Te gustaría formar parte de lo que Dios está haciendo? Entonces usted debe estar dispuesto a darle el control de su vida a Dios. Por lo tanto, echemos un vistazo a dos cosas que usted puede hacer para empezar a dejar a Dios tomar el control de tu vida. En primer lugar, aceptar que entre más tratas de controlar tu vida, más fuera de control se convertirá. Los problemas reales, recuerdan, son espirituales. Las verdaderas soluciones implican la conversión a Dios y, como dijo Jesús, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora escucha esto. Esto implica la sentida oración en la que pide a Dios que le perdone por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se trata de una total disposición a buscar la voluntad de Dios para usted y someterse a su voluntad porque quiere ser sanado espiritualmente. Ahora, un segundo paso para dejar que Dios tome el control de su vida es que usted tiene que confiar en la bondad de Dios. Este puede ser uno de los pasos más difíciles para cualquier ser humano. Adán y Eva no tenían confianza en la bondad de Dios. Ellos pensaron que Él estaba buscando de alguna manera algo a cambio, algo excitante y placentero para ellos. Ellos no creen que Dios tenía su mejor interés en el corazón. ¿Usted realmente cree que Dios quiere lo que es bueno para su vida? ¿Confías en Él lo suficiente como para seguir sus caminos? Incluso si usted no sabe el resultado o si se convierte en incómodo. Confía en Dios, incluso si esto significa la pérdida de un trabajo o tener amigos que piensan que eres tonto por ser religioso. ¿Tiene confianza en la bondad de Dios lo suficiente como para dejarlos ir? Me acuerdo de una historia sobre un hombre que caminaba por el bosque y cayó por un precipicio. Cuesta abajo se las arregla a sí mismo para agarrar una rama del árbol. El tipo se da cuenta de la situación, que él se ha torcido un tobillo y se ha roto un par de costillas. Él no puede subir, él no puede bajar.
Sufriendo con conmoción y dolor, el hombre grita: ¿hay alguien ahí? ¿Me oyes? ¿Me puedes ayudar? Bueno, después de horas de clamor por ayuda, el hombre finalmente solloza: Dios, ¿me ayudas? De repente el hombre escucha una voz de lo alto, más allá del borde del acantilado. Estoy aquí. ¿Quién eres tú?, pregunta el hombre. Yo soy Dios. ¿No crees en mí? Oh, sí lo hago. El hombre grita con alivio: por favor, Dios, sálvame. Bien, Dios dice: entonces déjate caer y te voy a recoger. Hay un largo silencio y luego se puede oír el grito del hombre hacia afuera: ¿hay alguien más ahí arriba? ¿Eres como este hombre? ¿O está usted dispuesto a ceder el control de su vida y confiar en Dios y sus caminos? Incluso si esto significa dejarlo todo. ¿Está dispuesto a obedecer su ley, sus instrucciones? ¿O es usted un cristiano solo cuando es conveniente o fácil? Suena religioso hablar de dejar a Dios el control de su vida y la realidad de confiar en su amor por su bondad, que son dos experiencias diferentes. Dios está cumpliendo Génesis 3:15 a través de la obra de Jesucristo. Cristo vino la primera vez para derrotar a Satanás, el pecado y la muerte. Él va a regresar pronto para sacar al Dios de este mundo de la red y establecer el reino de Dios en la tierra. Ahora vamos a envolver las cosas mirando al otro árbol en el jardín del Edén. Pero en primer lugar me gustaría recordarles acerca de ordenar su copia de ayuda de estudio de la Biblia. Se puede entender la profecía bíblica y su suscripción gratuita de la revista Las Buenas Noticias. Contáctenos en idoai.org para los que hablan en español. Y recuerde, todas nuestras publicaciones son absolutamente gratis y se ofrece como un servicio educativo. O bien visite nuestro sitio web en español, idoai.org. Usted sabe que había otro árbol en el jardín del Edén con un fruto que nuestros primeros padres no comieron. Fue llamado el árbol de la vida. Este árbol representa la vida eterna que Dios dará a los que cedan el control de sus vidas y vuelvan a Él a través de la obra de Jesucristo. En Apocalipsis, Juan fue inspirado a escribir: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Dios está en control. Pronto Él enviará a Jesucristo de nuevo a esta tierra para detener el caos, las guerras, incluso las fuerzas destructivas de la naturaleza. Es el momento para que usted deje el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y coma del árbol de la vida. Únase a nosotros la próxima semana en Beyond Today, a medida que seguimos descubriendo el Evangelio del Reino. También le invitamos a unirse a nosotros en la oración constante: venga tu reino. Para Beyond Today, soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.